Unidad 11, contratos, 11 preguntas para el examen. Esta unidad sí les recomiendo que lean el libro completo. Entiéndanla bien. La mayoría saca unos buenos resultados en esta unidad de los contratos y esta sí hay que tenerla presente para el trabajo regular que van a hacer ustedes, ¿verdad? La preparación de los contratos. Los contratos los redactan abogados. Lo que hacemos los agentes de bienes raíces, los licenciados y o brokers, sales associates y brokers, es llenar espacios en blanco en contratos que ya están preelaborados. Entonces, cada estado tiene sus contratos y también cada tipo de actividad tiene sus contratos. No son los mismos los contratos para vender residencial que para vender comercial, que para vender agrícola, industrial o tierra. Son contratos diferentes. Ahora, como vimos en la unidad 1, podemos hacer todo eso, pero habría que prepararse en conocer cómo llenar esos contratos. Lo más importante que hay que hacer cuando se llena un contrato es no dejar espacios en blanco. Un contrato con espacios en blanco puede ser invalidado en una corte. Y el trabajo nuestro es llenar todos los espacios en blanco. Si un espacio en blanco hay algo que no aplica, hay que poner N/A, que quiere decir no aplica. O poner 0 o poner algo. En la Florida, como sucedía mucho que por impericia, desconocimiento, mala práctica, muchas veces o negligencia, un agente no ponía algo en un espacio en blanco y luego un abogado lo invalidaba. Al invalidarlo, la persona que está demandando y usando el contrato para demandar pierde entonces el derecho y el dinero de lo que pretendía demandar. Entonces los contratos ahora en la Florida estipulan que después de la línea en blanco dice, si no se puso nada acá, lo que va es 7, o lo que va es 15, o lo que va es 0, o lo que va es no aplica. Pero ya no dejan espacio para que no haya lugar a que el espacio, porque lo que decía un abogado en una corte es, mira, como aquí no pusieron nada, no sabemos qué es lo que se pretendía poner allí, por consiguiente, se invalida el contrato. Ahora ya no se puede, ya no pasa eso, al menos no en la Florida, porque los espacios en blanco contemplan qué es lo que llevaría allí. Los contratos que principalmente llenamos son 4. Los contratos de intermediación, que en inglés se llaman listing agreement, que es un contrato donde representamos al vendedor para encontrar un cliente para su propiedad. El contrato de corretaje de compradores, en inglés el Buyer Brokerage Agreement, es un contrato donde representamos al comprador. El contrato de compra-venta es un contrato donde estamos, o el Offer to Purchase o el Sales and Purchase Contract, es el contrato donde estamos estableciendo la compra-venta de una propiedad, y la opción de compra o el Option Contract es donde un comprador está firmando la opción de comprar y el vendedor la obligación de vender. Aparte de estos 4 contratos, también llenamos espacios en blanco en contratos de arrendamiento por menos de un año, que también son formas establecidas por la Comisión de la Florida. Todos estos contratos, una vez que uno se afilia a la asociación, pues entonces tiene acceso a usarlos y a llenarlos. Entonces vamos a verlos más en detalle. Primeramente, un contrato es una definición de un acuerdo entre 2 o más partes para hacer o no hacer ciertas cosas respaldadas con una prestación, una contraprestación de valor suficiente. Eso es lo que define un contrato. En un contrato generalmente hay 2 partes involucradas y vamos a ver más adelante que hay contratos bilaterales o unilaterales. En la base de un contrato tiene que ser firmado por partes competentes. Partes competentes que tengan capacidad jurídica para contratar. Un menor puede anular un contrato porque no tiene la capacidad jurídica, sino tiene la mayoría de edad. Por lo general, la mayoría de edad para la firma de un contrato es 18 años. Aunque es 21 para beber alcohol, pero para firmar un contrato es los 18 años. Un menor podría emanciparse si un menor es una persona que gana dinero y ya se sostiene por sí mismo, un Bieber, un Michael Jackson, tal vez en su juventud, podía emanciparse. Entonces en ese caso, al emanciparse, sí puede firmar contratos porque pierde ya la categoría de menor. El menor es una persona que todavía depende de un adulto. Oferta y aceptación, tiene que haber una aprobación mutua, un consenso. Uno manda una oferta y el otro la acepta y la devuelve. Tiene que haber un oferente y un destinatario. Y tiene que tener el contrato un propósito legal de lo que se está ejecutando el contrato, y una contraprestación que puede ser de valor o del bien. Valor es cuando estamos pagando un precio y bien es cuando lo estamos haciendo por amor. Yo puedo estar regalando una casa, haciendo un contrato, pero a valor a un precio de 0 porque lo estoy regalando a una hija, entonces no, es solamente, en inglés le dicen good, mientras que valuable sí es medido en dinero constante y sonante, pues en dinero, en dólares o en algún valor similar intercambiable. Hay contratos que son no ejecutables porque son aquellos que no se van a poder esforzar en una corte. Un contrato no ejecutable
es un contrato que por la forma en que se hizo no va a ser reconocido por ningún tribunal. Entonces, en otras palabras, pues el contrato no tiene ningún valor. Y las razones posibles por las cuales un contrato puede ser no ejecutable es porque no haya cumplido con el estatuto de fraude o con el estatuto de limitaciones. El estatuto de fraude es casi siempre una pregunta frecuente en el examen. ¿A qué se refiere el estatuto de fraude? No se refiere a que una persona cometa o no un fraude, se refiere a que tiene que estar por escrito. Entonces recuerden eso porque el estatuto de fraude lo que dice es que para que no le hagan fraude, los contratos tienen que ser por escrito. Solamente hay 2 excepciones de contratos en los cuales podrían no ser por escrito, pero el estatuto de fraude no dice que un contrato verbal sea ilícito. Hay contratos verbales, hay 2 modalidades de contratos verbales que pueden ser legales y se pueden llevar a una corte. Pero el estatuto de fraude lo que dice es que para evitar el fraude se hagan por escrito. Y el estatuto de limitaciones lo que pone es una validez, una vigencia al contrato. Ahora, esto es algo en lo cual en muchos estados difiere. En la Florida las limitaciones son 5 años. O sea que un contrato que está hecho por escrito tiene una validez de 5 años. Pasados los 5 años ya el contrato perdió su peso. Lo que quiere decir es que si yo compro una casa, tengo 5 años para demandar al que me la vendió porque me vendió, me engañó, me hizo algo, me ocultó información. Pasados los 5 años ya no tengo nada que reclamar. Ahora, si el contrato es verbal, el estatuto de limitaciones restringe su validez a 4 años. Entonces, la diferencia entre un contrato verbal y escrito es de 4 años. La ley de fraude es la que establece que los contratos de compra-venta, de opción de compra, las hipotecas, las escrituras y los contratos de alquiler de más de 1 año y los de intermediación de más de 1 año tienen que ser por escrito. Estos 5 contratos que vemos aquí son los que tienen que ser por escrito de acuerdo a la ley de fraude. Una pregunta que también confunde mucho en el examen es que dice cuál de estos contratos no está cubierto por la ley de fraudes. Por ejemplo, un alquiler que sea por menos de 1 año no tiene que ser por escrito, porque el estatuto de fraude dice que es si es por más de 1 año. Entonces, un contrato de alquiler de 6 meses, la ley de fraude no obliga a que sea por escrito, puede ser un contrato verbal. Los contratos de intermediación se refiere a donde está representando al vendedor. Si es por más de 1 año, debe ser por escrito. Si es a 3 meses, a 6 meses, puede ser incluso un contrato verbal. Entonces, los únicos que establece el estatuto de fraude que tenga que ser por escrito de más de 1 año es el de alquiler o más de 1 año el de intermediación. Pero las hipotecas, las escrituras para evitar fraude deben ser por escrito, los contratos de opción deben ser por escrito y los contratos de compra-venta deben ser por escrito. Ahora, el estatuto, para que sea válido, un contrato debe ser por escrito. Ahora, no es que un contrato verbal no sea ilícito, ¿verdad? Un contrato verbal puede ser lícito. Lo que puede suceder es que sea no ejecutable. Porque cuando vamos a la corte, la palabra suya contra la mía. Usted me dijo, yo le dije. Y entonces, ¿cómo prueba un juez quién tiene la razón? Sin embargo, un contrato inmobiliario verbal puede ser válido y se crea verbalmente y es válido en el caso que el comprador pagó parte del dinero y tomó posesión de la propiedad. Es decir, se mudó a ella. O hizo arreglos. Entonces, si yo llego con Alejandra, hay algún acuerdo, le digo, te compro tu casa, aquí están $20,000, y ella me da la llave, yo tomo la posesión, ahí ya tenemos un contrato. Si luego se arrepiente, yo le digo, no, pero es que ya me la vendió, ya le di el dinero y me dio las llaves, ya yo ocupé la casa. Entonces, podemos pelear en una corte eso porque el contrato de palabras se hizo. O si me aceptó el dinero y me dejó hacer modificaciones en la casa, aunque no haya tomado posesión, pero ya me permitió que yo empiece a cambiar el techo y poner un techo nuevo, ya hay un contrato verbal establecido. Entonces, esa es una de las maneras en que un contrato verbal sí puede ser reforzado en una corte. La segunda es cuando las partes hicieron lo que habían prometido hacer. Si yo te cambio mi carro por tu casa, es un contrato verbal. Y si resulta que yo le firmo la escritura de mi carro, el título de mi carro, y le doy el título y las llaves, y ella me firma el título de su casa y me da las llaves, ya hicimos un intercambio, entonces hicimos lo que habíamos acordado. Hay un contrato verbal, hicimos un intercambio, pero ella podría demandarme a mí porque el carro se le salió malo, o yo la podría demandar a ella porque me ocultó información de su casa. Aunque el contrato que se hizo fue verbal. Pero en una corte vamos a probar que lo que dijimos que íbamos a hacer, lo hicimos. Y entonces la única diferencia que va a tener ese con relación a un contrato escrito es que el de palabra solamente lo puedo ejecutar en los 4 años siguientes de que fue ejecutado. Mientras que el escrito tiene una duración de 5 años. ¿Okay? Entonces ese es el estatuto de limitaciones. Hay que recordar que el estatuto de limitaciones limita la vigencia de un contrato a 5 años si es por escrito, a 4 años si es verbal, y el estatuto de fraude dice que para que sea ejecutable tiene que ser por escrito,
que un contrato verbal no es ilegal y solamente hay dos maneras de que un contrato verbal pueda ser enforzable en una corte. Ahora, un contrato nulo y anulable son diferentes. El nulo, pues no tiene ningún valor. Por la manera que se hizo, es nulo e inválido. ¿Cuál es un contrato nulo? Un contrato que no tenga fecha, un contrato que no tenga firma. ¿De qué sirve un contrato sin firmas? Nada, es un contrato nulo. Y un contrato anulable es un contrato que por la manera que se hizo, el que lo firmó lo podría anular. Ese podría ser el caso de un menor firmando un contrato o una persona discapacitada mentalmente. Él lo firma, pero después alguien puede decir, no, pues si él está loco. Entonces, anularían el contrato si la persona está discapacitada mentalmente. Eso dicen que fue lo que pasó cuando Mario Moreno Cantinflas, ¿verdad? Él estaba, al parecer estaba ya en sus últimos días y le firmó la cesión de todos los derechos de sus películas a su hermano. El hijo lo demandó y dijo, no, mi papá firmó eso estando fuera de sus capacidades mentales y entonces por esa razón puede invalidar o puede anular un contrato. Una persona que no está capacitada mentalmente o no tiene la edad legal, no, es un menor. Las partes o elementos válidos de un contrato tienen las partes competentes. Las partes competentes pues son las que están participando en el contrato. Debe haber una oferta y una aceptación, debe tener un propósito legal, debe estar firmado y por escrito para que cumpla el estatuto de fraude y tener una contraprestación de valor, que es el valor que tiene el contrato per se. No siempre la contraprestación se refiere al valor de la propiedad que se transfiere. Los contratos se distinguen en formales, informales o bilaterales o unilaterales. Formales son cuando son por escrito. Históricamente tenían un sello, mientras que informales son los contratos orales, como los dos que acabo de describir. También le llaman parol, a un contrato oral le llaman parol. Antes los contratos parol o verbales tenían mucho peso porque la gente se creía en la palabra, ¿verdad? O sea, palabra de hombre, oye, eso era una cosa respetable. Hoy día, pues ya las palabras no tienen el mismo valor, entonces no solamente se ponen por escrito, sino que se firman. Una de las cosas que a mí me ha llamado la atención cuando llegué, yo empecé mi carrera en Florida y luego me fui a Georgia. En la Florida los contratos se firman página por página. Usted le pone las iniciales a la primera, segunda y en la última página se firma, ¿verdad? Para que nadie te intercambie, te saque una hoja y te meta la otra. Cuando llegué a Georgia me sorprendió que solamente se firma en la última página. Yo dije, hey, y entonces si me alguien cambia, ¿y quién va a hacer eso? Me preguntaron a mí, ¿y quién va a cambiar una página? Yo, ay, entonces, y ahora resulta que ya están haciendo contratos que se firman página por página. No acá. Acá todavía creo que en Wisconsin no tienen, no sé en Chicago si se firman todas las páginas, pero si se ponen las iniciales en todas las páginas, ya ustedes saben por qué, pero en Georgia todavía los contratos no tenían, ahora sí los tienen, ahora ya sí le están poniendo iniciales a cada una de las páginas. Entonces, página por página también. Bueno, entonces es un formal y un informal. Y bilateral, bi es dos, uni es uno. Un contrato bilateral es un contrato que obliga a las dos partes. Un contrato de compra-venta obliga al comprador a comprar, obliga al vendedor a vender. Un contrato de representación de intermediación obliga al vendedor a pagarme la comisión si yo vendo su casa. Un contrato con el comprador, un buyer exclusive agreement, obliga al comprador a pagarme la comisión indistintamente de con quién compra la casa. Pero hay un contrato unilateral en los 4 que vimos al principio. ¿Cuál es? El contrato de opción. El contrato de opción, como dije al principio, es unilateral porque nada más el único que tiene la obligación es el vendedor. La opción es del comprador, pero es una opción, no es una obligación. Por consiguiente, como él no está obligado a cumplirlo, es un contrato unilateral. Cuando yo firmo una opción de compra, digo, yo tengo el derecho, la opción de comprar en $300,000 de aquí a 3 años. Quiere decir que el vendedor está obligado a venderme de aquí a 3 años al precio establecido, pero yo puedo declinar esa opción y no comprarla y no adquirirla. Por eso es que es un contrato unilateral. El único que está obligado allí es el vendedor a venderme. El comprador no está obligado a comprar si decide no hacerlo. Luego tenemos los contratos expresos versus implícitos. El nombre lo dice también. Expreso, todo está expresado. Implícito está inducido, se interpreta, se deduce de las cosas que hicieron. En un contrato expreso, todo está establecido, las condiciones están comunicadas, hay un consenso entre las partes de todo lo que se va a hacer. En un contrato implícito, no se ha expresado por escrito tal vez, pero está razonablemente implícito en lo que sucedió. Cuando yo hice con Alejandra mi intercambio de mi carro por la casa de ella, está implícito que lo que queríamos hacer, si ya yo tengo ahora la propiedad que era de ella y ella tiene el carro que era mío, está implícito que lo que queríamos hacer era un intercambio de carro por casa o de propiedades.
Los contratos ejecutorios versus ejecutados. Ejecutorio también, como el nombre lo dice, que está en vías de ser ejecutado. Entonces, si yo tengo un contrato que va a firmarse el 31 de diciembre, en este momento es un contrato ejecutorio. Está en vías de ser ejecutado. El 31 de diciembre se convierte en un contrato ejecutado. Ya se ejecutó, se terminó. Entonces, esa es la diferencia entre ejecutorio y ejecutado. La negociación del contrato. La negociación es lo que yo considero que es lo más importante que hacemos en esta carrera. Cuando yo empecé en esto, uno de mis primeros clientes me dijo, oye, como yo fui el que encontré la casa, deberías darme la mitad de la comisión. Y yo, ¿y por qué? Pues, no, porque yo fui el que la encontré, yo fui el que te dije, mira, esa es la que me gusta y tú lo único que hiciste fue hacer el contrato. Entonces, ¿qué fue lo que hice a partir de ahí? Decirle al cliente, mira, yo no voy a encontrar tu casa, la vas a encontrar tú. Tú eres el que sabes lo que te gusta, lo que quieres. Como que me pongas a buscarte novia, pues yo no sé cuáles son tus gustos. Yo te voy a pasar una lista, te voy a enseñar a que entres en Realtor, Trulia, Zillow, entres en la página web mía, en las que tú quieras. Cuando tú la encuentres, yo la voy a negociar para ti. Y por eso es que me voy a ganar la comisión. Porque voy a hacer un contrato que tenga todas las salidas posibles, un contrato que te proteja. No voy a permitir una cláusula que vaya en tu contra. Voy a negociar el mejor precio que pueda, las mejores garantías, que se queden los muebles, el perro, el gato, todo lo que quiera. Pero mi trabajo no es encontrarla. Porque si no, entonces uno se encuentra con gente que quiere desmeritar el trabajo que uno hace, cuando en realidad la parte más importante que hacemos es esta. ¿Y por qué es importante? Porque ha sucedido que una persona que está comprando una casa llega a verla, yo le instruyo a los clientes, le digo, mira, si te gusta, no pongas cara de que te gusta, porque a veces el dueño está ahí. Y si el dueño está ahí y la persona que entra se queda maravillada, qué casa tan linda. Un amigo le pasó así, entró y dijo, yo la quiero con todo, la silla, los muebles, no se llevan ni un cuadro. Bueno, le cobraron $30,000 de más, una viejera ahí antigua, muebles viejos, cuadros viejos. Entonces, si él se queda callado y me deja negociar, yo hubiera dicho, mira, él quiere que se quede toda esa viejera para regalarlo, pero a valor cero, y entonces no hubiera tenido que pagar un precio más alto por la vivienda. Entonces, por esa razón es que una persona que fríamente puede negociar mejor que alguien que está muy interesado en adquirir la propiedad o muy interesado en venderla. Por eso es que como mediadores podemos hacer una mejor tarea. Y ahí es entonces donde uno empieza enviando una oferta. Generalmente la oferta la manda el comprador. Eso no significa que sea ilegal que un vendedor se la mande a un comprador. Mira, te mando, si me la compra en 7 millones y la firma, no es que sea ilegal, pero generalmente la oferta la manda. El oferor se llama al agente del comprador que manda la oferta al agente del vendedor, que se llama entonces el oferí. Si él la acepta, ya no se llama oferta, porque ahora en lo que él la firma tenemos una aceptación. La aceptación sucede cuando yo mando la oferta firmada por mi comprador y el otro agente consigue la firma del vendedor. En ese momento está aceptada. Pero una cosa que muchos agentes se los digo y se les olvida, y después que sacan la licencia no lo saben, ahorita hay muchísimos que ni lo saben ni lo hacen bien, es que el contrato no queda en binding agreement cuando la firma el vendedor. Se hace binding cuando el vendedor ya la firmó y el agente del vendedor me la regresa el que la hizo originalmente, y entonces yo le pongo el binding. Pues yo puedo mandar 3 ofertas simultáneamente y los 3 la pueden aceptar. Y en el momento que me llegan las 3 acá, yo le pongo en binding una sola. Y a las otras le digo, no, lo siento, cambiamos de opinión. Me llegó otra que le gustó más al cliente mío. Binding es que cuando firmó ya el comprador, firmó el vendedor, regresa la oferta, en la parte final del contrato hay una línea que dice, este contrato quedó en binding agreement tal día y el que lo hizo el binding fue, entonces firmo yo, si yo fui el que la recibí finalmente. Si fue al revés, el que originó la oferta inicialmente fue el vendedor, me la manda a mí, yo lo firmo, cuando yo se la mando de regreso a él, entonces el que puso el binding. El binding es el último que la recibe después que todas las partes han firmado. Pero tiene que volver de nuevo al que la originó. Si no vuelve de nuevo, no originó, queda binding. Anote su pregunta allí. Entonces, esa es la manera como camina oferta y contraoferta. La oferta original, entonces, sustituye una nueva oferta. Si yo mando una oferta y la persona que la recibe ya dice, no, ese precio no, tiene que subirle $5,000, ya hizo una contraoferta, me la regresa. Entonces, la oferta original quedó destruida. En el examen me preguntan que yo hago una oferta y digo $300,000, pero déjenme los muebles que tiene la casa. Y el vendedor dice, no, si quiere los muebles son $6,000. Entonces, me manda una contraoferta aceptando el precio, pero pidiéndome que le pague $6,000. Si el comprador se niega y dice, no, entonces no quiero la casa,
Cuando el vendedor se entera de eso, dice, bueno, está bien, te dejo los muebles. ¿Está obligado el comprador a comprar? No, porque la oferta original ya la mató él cuando dijo que no. Entonces ya, ahora que la acepte, ya es tarde porque la oferta ya expiró, se murió en el momento en que él contraofertó que no los dejaba. Generalmente en real estate decimos que la primera oferta es la mejor y instruimos a los clientes a tratar de negociarla o de aceptarla, pues si los términos vienen en términos razonables. Pero lo que hay que conocer es que entonces una contraoferta, cuando se cambia cualquier término, no solamente el precio, se cambia la fecha de cierre, se cambia el día de el abogado de cierre, cualquier cosa que se cambie en la oferta original crea una contraoferta y por consiguiente elimina la oferta original sustituyéndose por una nueva oferta. Entonces ahora el que era el oferor pasa a ser el oferí, porque ahora entonces el que la manda, el vendedor, viene a ser el oferor y el oferí viene a ser el comprador que la recibe. Correcto. Entonces, las formas en que se termina una oferta es cuando se retira. Yo puedo también pasar 10 ofertas simultáneamente. Un inversionista, voy, le muestro 10 casas y me dice cualquiera de las 10 me sirve para hacer flipping, ok, paso 10 ofertas. Si una es aceptada, puedo retirar las otras sin ninguna penalidad. Pero también termina por locura. Si la persona que está ofertando es declarada después loca, pues en ese momento la oferta también se termina. Por el lapso de tiempo, la oferta se le pone una validez. Tienes 24 horas para decidir. Generalmente se le pone fecha y hora, hasta el martes a las 5 de la tarde. Quiere decir que el martes a las 5:01 ya la oferta caducó. Entonces, en la otra parte tiene que responder aceptándola o contraofertando antes de la expiración de la oferta. Eso es mantenerse diligente en la oferta. Si muere, pues también. Cuando la oferta termina con la muerte del oferor. Si el oferor se muere, no hay manera de que cierre, ¿verdad? O sea, el contrato, la oferta de compra termina. No así no así el contrato de compra. Si ya están en binding agreement, ya entraron y el que está comprando fallece, todavía podrían tener derecho sus herederos si la quieren adquirir y si tienen cómo adquirirla. Pero la oferta sí termina con la muerte del oferor. También termina con la contraoferta. Pues si yo hago una contraoferta, como expliqué antes, maté la oferta original. Si la acepto, también termina. ¿Por qué termina con la aceptación? Porque la aceptación significa que ya deja de llamarse oferta y ahora pasa a ser un contrato en binding agreement. Primero aceptado y luego cuando regresa en un binding agreement. Y también puede haber un rechazo, simplemente que no la acepten, ¿verdad? Entonces así termina la oferta. O si la propiedad se destruye. Si la propiedad se desaparece por algún motivo, se cae, se destruye, un terremoto, entonces ya no, eso también terminaría la oferta. ¿Y cómo termina un contrato? Un contrato puede terminar por el cumplimiento. Un contrato que pasa de ejecutorio a ejecutado, se terminó, se cumplió. También puede haber rescisión mutua. Rescisión mutua es cuando las dos partes aceptan terminarlo sin ningún prejuicio para ninguna de las dos partes. Ya yo no quiero comprar y el otro no quiere vender. Ni yo le demando dinero, ni él me demanda a mí. Me devuelve mi earnest money. Quedamos igualito que al principio, como si nunca nos hubiéramos conocido. Esa es la rescisión mutua. La imposibilidad de cumplimiento es cuando, por alguna razón, el contrato no se puede ejecutar. Por ejemplo, si el gobierno hace una expropiación, pues el gobierno tiene privilegios. No importa que esté bajo contrato, la propiedad la toma el gobierno. O el lapso de tiempo. Los contratos tienen una fecha para ejecutarse. Vamos a sacar el 31 de abril. Entonces, el 31 de abril no existe, el 30 de abril. Entonces, el 30 de abril, pues, o se cerró o se terminó. Ese expira con el tiempo. La bancarrota también termina un contrato. Si el que lo va a comprar se declara en bancarrota, ya no tiene la capacidad financiera para adquirirla, o puede haber un quebrantamiento. Quebrantamiento es cuando una u otra parte dice, ya no quiero vender o ya no quiero comprar. Cualquiera de los dos puede quebrar el contrato. Cuando lo quiebra el comprador, es muy fácil porque el comprador dio un earnest money, que está en garantía de la oferta. Entonces, al quebrarlo el comprador, pues él ya sabe que va a perder su dinero. Si el quebrantamiento no tiene ninguna justificación. Uno trata de poner en el contrato todas las cláusulas posibles para que pueda quebrarse sin ninguna penalidad. Por ejemplo, una de las condiciones para quebrarlo sin penalidad es el due diligence para las inspecciones. Yo trato de ponerle un contrato 15 días de inspecciones. La otra parte dice 15 días es mucho. 5, no, 5 días es poco. 7. Se negocia y acordamos unos días de inspección. Si son 7, dentro de esos 7 días tiene que ir un inspector a la casa, sacar una lista de detalles que hay que arreglar y tengo que antes de los 7 haber negociado si la van a reparar, si me van a devolver dinero por eso, si van a rebajar el precio de la casa o si van a hacer las dos, si van a rebajar dinero
y hacer las reparaciones. Pueden darse algunas de esas circunstancias. Luego también tenemos otra manera de salirse, que es con el préstamo, si el préstamo es aprobado o no. Si el préstamo no es aprobado, pues entonces también nos podemos retirar. Pero hay otras maneras. Yo pongo en un contrato, por ejemplo, que está comprando una corporación y que todos los socios tienen que estar de acuerdo para comprarla. Entonces, si me la aceptan, que algunos agentes la aceptan, entonces luego yo puedo mandar una carta, mira, en la junta directiva no aprobaron la compra, se termina el contrato. Y como tenía la contingencia de que tenía que ser aprobado por la junta directiva, me puedo salir en cualquier momento del contrato. Pero los agentes que no saben eso, ni ven la cláusula, ni entienden qué es, y si no preguntan, pues entonces no se dan cuenta que lo que estoy poniendo es una cláusula de escapatoria, por si acaso a mi cliente le gusta otra de más valor, que nos beneficia a los dos, a él porque la casa es más bonita y a mí porque gano más comisión. Entonces, tener vía de escape siempre es bueno y conocerlas en los contratos de los otros también. Entonces, si los recursos que hay en caso de un incumplimiento del contrato son la obligación de hacer que las obligaciones contractuales se exijan, y eso tiene que hacer a través de un tribunal. O sea, si el vendedor se negó a vender, ¿qué ha pasado? Y tiene un cierre que llega la vendedora y dice, mi vecina me dijo que estoy vendiendo muy barato, entonces no quiero vender. Entonces ella se puede retractar de vender en el momento del cierre. Pero lo que va a pasar es que el comprador la puede demandar y los brokers involucrados también, porque ya se ganaron su comisión porque llegaron al día del cierre. Y ha sucedido que un vendedor dice, me retracto, no quiero vender. Entonces el comprador lo demanda y en una corte le obligan a dos cosas, o le vendes o le pagas. Eso no, usted tiene dos opciones, o vende y cumple el contrato, o le paga $30,000, $50,000, lo que sea que haya determinado el juez y el monto de la demanda por daños y perjuicios causados porque no le vendieron la propiedad. Y entonces también puede obligar a un juez a que paguen la comisión a los brokers involucrados. Ahora también puede haber una liquidación de indemnización, que es lo que generalmente ocurre cuando el que se retrata es el comprador. Y el comprador dice, sí, me retrato, no importa, quédate con el earnest money. Y el vendedor está de acuerdo en quedarse con ese dinero por el tiempo perdido, el tiempo que estuvo la casa fuera de contrato. Por lo general, en la Florida, ese dinero se lo queda el vendedor, no se lo reparte entre el vendedor y el broker. Sin embargo, es legal que se lo repartan, pero tendría que estipular en el contrato, mira, en el caso de esta situación, entonces la mitad sería para ti y la mitad para mí. Pero en la Florida generalmente es el vendedor que se lo queda en contratos residenciales. En comerciales y negocios, por lo general, van a mitad y mitad. La indemnización va a la mitad para el vendedor y la mitad para el broker del vendedor. El broker de comprador no se lleva nada porque él fue el que rompió el contrato, correcto. Y el que pierde, pues, el comprador y el broker del comprador, o que no reciben nada. Otro, los recursos en caso de incumplimiento del contrato, está la rescisión, que es donde las partes cancelan, pero una rescisión mutua, todos quedan como quedaron al principio, no pasó nada. O compensación punitiva o daños y perjuicios es cuando hay que ir a una corte y reclamar los daños por el quebrantamiento. El comprador puede decir, mira, me perjudicaste, pues ya vendí mi casa, me quedé en un hotel, ahora estoy pagando hotel porque tú no me vendiste la tuya. Entonces, el comprador podría exigir más allá del monto del earnest money que él dio, según lo que demande y dictamine una corte. Cesión e innovación. Cesión es cuando un contrato se traspasa de una persona a otra. Innovación es cuando se pierden los derechos del anterior y se crean nuevos derechos con la nueva parte en el contrato. Nova viene de nuevo, novación. Entonces, una novación ocurre cuando en un contrato ambas partes aceptan que el que tenía los derechos antes son cancelados y se crean unos nuevos en un nuevo contrato. Pero en la cesión es cuando yo tengo un derecho en un contrato y lo cedo a otra persona. Por ejemplo, en la Florida se hacía mucho dinero en la cesión de un contrato. Yo compraba en preconstrucción una propiedad, pagaba $5,000 y eso iba a costar $300,000. Resulta que al cabo de pocos meses ya esa propiedad subía a $500,000. Entonces yo podía vender mi cesión, que me costó 5, en $50,000. Y simplemente hacía la cesión en favor de otra persona que iba a comprar la propiedad todavía más barata porque yo se la estoy cediendo y él la va a adquirir a los $350,000 que yo firmé, no a los 500 que vale ahora. Entonces, las cesiones tienen que ser permitidas en el contrato. El contrato tiene que decir si la cesión es permitida o no. En algunos casos, la cesión es permitida con el consentimiento del que tiene los derechos. En otros casos, simplemente no. Pero en todo caso, en una cesión, el que firmó originalmente sigue teniendo la obligación. O sea, yo cedo el contrato a otra persona para que él ejecute, pero si él no ejecuta, yo estoy obligado porque yo fui el primero que la adquirió, esa obligación. Entonces, una cesión no me libra de obligaciones, una novación sí.
porque la novación, yo me salgo y entra otro en la sesión, yo continúo todavía si al que cedí no ejerce la obligación o el derecho. El contrato de intermediación es un contrato donde representamos al vendedor. Puede ser por escrito o verbal, porque vimos que un contrato de intermediación, si es por más de un año, tiene que ser por escrito, pero menos de un año puede ser verbal o implícito. Debe tener una fecha de vencimiento definida. En la Florida es prohibido que tenga renovación automática. Si no se puede tener renovación automática, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un contrato de intermediación? La fecha de vencimiento. Y esa es una pregunta del examen. ¿Qué no puede faltar en un contrato de intermediación? La fecha de vencimiento, porque el contrato terminó, no se puede renovar automáticamente. Si usted quiere volver a listar la casa, tiene que volver a conseguir la firma del vendedor. Eso tiene el propósito de que entonces, si usted no la vendió, pues alguien más tenga el derecho de hacerlo, porque en lo que sale expirada, todos los brokers, eso expiró porque estaba muy alto el precio, porque ese agente tuyo no sabía o lo que sea, entonces otro tiene el derecho de entrar. Y es obligatorio entregarle una copia al vendedor 24 horas después de que lo firmó, porque si no recibe esa copia, entonces el contrato estaría invalidado. También tiene que tener la identificación del inmueble, obviamente, como vimos en el capítulo anterior, toda su descripción legal, el precio y las condiciones. Va a ser 300,000 con financiamiento por el dueño, solamente en cash en el cierre. ¿Cuál es la tarifa que nos van a pagar? $100,000 de tarifa o 7% de comisión. Debe estar firmado por el propietario. Si los dueños son marido y mujer, pues obviamente por esposo y esposa o por todos los dueños. Eso es lo que tiene un contrato de intermediación. Lo mejor en este negocio es firmar todos los contratos de intermediación que se puedan. Si usted se reúne en una mañana con 6 vendedores de casa, puede salir con 6 contratos firmados. Y entonces 10 o 12 en el día, depende con cuántas citas pueda realizar en un día. Pero muy difícilmente pueda vender 6 casas a 6 compradores, porque un comprador va a necesitar ver por lo menos 3 antes de comprar una. Y entonces mostrar 3 casas lleva mucho más tiempo que listar una. Yo puedo en el tiempo que mostré 3 listar, en el tiempo que le mostré a un comprador 3 casas, en ese mismo tiempo puedo haber agarrado 3 listings. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que lo mejor que hay en este negocio es dedicarse a listar propiedades. El que tiene propiedades tiene el producto que vendemos, que son propiedades. Si yo tengo 60 casas a la venta, pues nada más tengo que esperar a que vengan a comprármelas. En cambio, si yo tengo 60 compradores queriendo ver casas, probablemente no tenga el tiempo en la semana para mostrarle casas a todos los 60. Pero hay gente que aún así prefiere dedicarse a atender a compradores que a vendedores. Entonces, por estar los gustos de cada quien, ¿verdad? Pero nada más les digo lo que es más conveniente. El poder para obligar al comprador o al vendedor. El corredor no tiene autoridad para firmar un contrato, ¿verdad? La exclusividad, la intermediación, lo que le da es el deber, es decir, lo que le entrega un contrato de intermediación es que él tiene o la exclusividad o el derecho de vender y recibir una comisión cuando se venda, pero no le da un poder, que eso sería otra cosa, para que actúe en nombre del vendedor. Entonces, una pregunta en el examen sale que un corredor, un broker, lista una propiedad de una dama en $500,000 y ella se va para Japón, se va al Himalaya, sube la montaña esta que se muere tanta gente subiendo, el Everest. Y entonces, resulta que como está en el Everest, allá no hay ni teléfono ni nada, y llega una oferta por $500,000. El broker la puede firmar porque vino por el precio, no la puede firmar. Y él tiene que esperar que ella se baje el Everest y reciba su contrato por email, lo firma electrónicamente, pero si no hay la firma de ella, él no tiene un poder. Hay dueños que te quieren dar un poder, pero habría un conflicto de intereses y entonces que uno mismo firme la oferta. Después podría haber un conflicto de intereses. Yo nunca he aceptado eso, me lo han propuesto. Mira, yo tengo un poder y tú firmas por mí, pero no es conveniente. Pero sin un poder no lo podemos hacer. Lo que nos da el listing es el derecho de decirle, mira, te conseguí un comprador por $500,000. Entonces, lo que sí hay es que si yo traje el comprador e hice mi trabajo, puedo tener derecho a reclamar la comisión si luego él se negara a vender, porque él dijo ahí que si lo vendía en ese precio me pagaba. Entonces, bueno, no lo quiere vender, por lo menos págame la comisión, ¿verdad? Entonces, lo que crea el contrato de intermediación es el derecho pues, que tenemos a conseguir un comprador y efectuar la venta. Si conseguimos el comprador y efectuamos la venta y tengo una licencia válida y activa, tengo derecho a la comisión. Eso es todo. Tengo que tener una licencia válida y activa, conseguir el comprador y efectuar la venta y por consiguiente entonces ya me gano la comisión por el trabajo elaborado. Ahora hay varios tipos de intermediaciones, varios tipos de contratos de intermediación. Está el open listing o contrato no exclusivo de intermediación. El open listing es cuando el dueño te dice, mira, yo vendo mi propiedad pero no te voy a dar la exclusividad, ni a ti ni a nadie.
El que la venda, le pago la comisión. El que me traiga un contrato aquí, le pago. Eso no es frecuente en las casas, porque en las casas uno no puede ni siquiera ponerla en el MLS con un open listing. Porque entonces, ¿quién la pone? Todos tenemos el open listing. Entonces, no, el MLS no permite, a menos que haya un contrato de derecho exclusivo de venta, que se ponga allí. Pero eso es frecuente, el open listing, en propiedades comerciales. Un dueño de un shopping center le puede decir a uno, mira, yo no tengo shopping a la venta, pero si alguien me da 7 millones, lo vendo. Entonces, bueno, yo lo sé. ¿Cuántos más lo saben? No, solamente tú y fulano. Sabemos 3 que lo sabemos. Entonces, si yo traigo un inversionista mío que pague los 7 millones o una cantidad negociable, él me va a pagar una comisión. Entonces, se puede firmar un contrato, pero es un contrato open listing. Dice solamente si me traes el comprador, te pago, si no, no. Luego tenemos el contrato de intermediación exclusiva de la agencia. Es donde el dueño nos da la exclusividad a una sola agencia, pero él se reserva el derecho de vender sin pagarnos comisión. Entonces, en ese caso, la agencia podría ofrecerlo, decirle a todos sus agentes, mira, tenemos esta propiedad, tenemos la exclusividad de la agencia, pero si el dueño consigue el comprador, entonces no nos va a pagar la comisión. Entonces ahí, si él se la vende a un hermano, a un primo, a un tío, pues ya nos quedamos fuera. Pero el que más nos conviene es el derecho exclusivo de venta, que es donde tenemos la exclusividad, no importa quién la venda. Si él se la vende a su mamá, igualito no tiene que pagar comisión. A un hermano, a un primo, a quien quiera que se la venda dentro del periodo que tenemos de derecho de exclusividad, tiene que pagarnos la comisión. Entonces ese es el más conveniente. Es un contrato bilateral porque entonces lo obliga a él a vender si tenemos el precio, o pagando la comisión si conseguimos el precio que él pidió. Obviamente tiene que ser por el precio por el cual él aceptó. Puede ser que se venda por menos si él acepta, pero tiene que haber una aceptación de parte de él de la oferta que nosotros traigamos. Luego tenemos el acuerdo neto de venta. El acuerdo neto de venta es donde el vendedor nos dice, yo quiero 100,000 para mí, lo que agarres de ahí para arriba es tuyo. Entonces, si yo la vendo en 200,000, son 100,000 para él, 100,000 para mí. En la Florida, el contrato de venta neto es legal. En muchos estados no. Acá no lo es, por ejemplo, pero en la Florida es legal siempre y cuando el vendedor sepa en cuánto lo vendí. O sea, yo no puedo ocultarle que lo vendí en 200,000. Yo tengo que decirle, mira, yo lo vendí en 200,000 y como tú me dijiste que lo que agarrar arriba de eso es mío, entonces aquí están tus 100 y aquí están los míos. Pero lo que yo no puedo es ganarme los 100 y el que crea que yo lo vendí en 110,000. Eso no. Porque justamente por eso es que es ilegal en muchos estados, porque se prestaría para chanchullos. Entonces, pero el acuerdo de venta, el neto de venta es así. El listado múltiple, eso es donde viene la sigla MLS, que es Multiple Listing Service. Es un servicio entre corredores donde hay convenio para cooperar en las ventas y compartir la comisión. En residencial se acostumbra a repartir mitad y mitad. En comercial se acostumbra a no repartir mitad y mitad. En comercial yo tomo un listing al 10%, lo publico que tengo el 2%. Si tú me traes al cliente, te doy el 1 y yo me quedé con el 1, más el otro 9, más el otro 8, o sea, me quedé con el 9. ¿Por qué se acostumbra así? Bueno, eso es en las compañías que son más generosas, porque hay otras que te dicen, no, aquí no hay dinero para repartir. Si tú traes al comprador, que te pague a ti la comisión. Entonces, muchas, y de las más grandes, trabajan así. Entonces, por eso, para vender comercial, hay que, si uno no es tiburón, entonces los tiburones se comen las sardinas. Entonces, sabiendo uno eso, tiene que saber negociarlo bien, porque de otra manera, entonces no solamente no te dan comisión, sino que te quitan el cliente también. Entonces, por eso es que no es lo mismo que en las ventas residenciales, donde sí se respeta y por ética se comparten las comisiones a partes iguales. El corredor, la remuneración del corredor, para que le paguen al broker, pues tiene que tener una licencia actual y activa, ¿correcto? Y tiene que estar empleado mediante un contrato de intermediación con con el vendedor del inmueble o con un corredor de compradores. O sea, o representando al vendedor o representando al comprador y ser la causa originadora. O sea, él tiene que ser el que trajo al cliente para que cobre su comisión. Los contratos de corretaje de compradores. Acá entonces el contrato se llama en inglés el Buyer Brokerage Agreement. Es un contrato donde representamos al comprador. Hay compradores que quieren venir y no quieren firmar nada. Si no firman nada es porque tienen otros agentes. Entonces lo que va a pasar es que se van a ir con otro cliente. Yo le mandé a mi hermana, que está en Valencia, España, que trabaja en una firma de real estate allá, a la tía de mi ex esposa. Le dije, mira, va a comprar una casa y tiene $500,000 para comprar. Y mi hermana fue y le mostró
y cometió el error de no hacerle firmar ese día el contrato de comprador. Al día siguiente, que mi hermana no podía mostrarle casa, fue a ver con otro y compró con el otro y mi hermana se quedó sin la comisión. Por eso le pasa por inexperiencia. Yo no salgo con nadie si no me firma un contrato de corretaje de compradores. En una ocasión hablé con una dama en Florida que es inversionista, tenía 7 casas allá y quería comprar varias en Georgia. Yo hice ir por ella al aeropuerto, me dijo, no, nos vemos en la mañana en el hotel. Cuando llegué al hotel, le puse su contrato de comprador y me dijo, yo no voy a firmar eso. Le dije, no, ¿por qué no? No, allá en Florida no se acostumbra a firmarlo. Dije, bueno, allá en Florida es donde se obliga a firmarlo. El contrato dice aquí arriba, mira, en letras grandotas, negras y grandotas, dice que si no está firmado esto, yo no te puedo representar. Es la ley. Si no está firmado y vemos una casa y vale 200,000, yo puedo hacer una oferta por 200,000, pero no puedo hacer una oferta legalmente por 199,999. No puedo. Lo máximo que puedo hacer es pasar el precio full, pero si tú quieres que yo sea tu negociador, la ley te obliga a firmar conmigo un contrato de corretaje donde yo estoy autorizado en tu nombre a negociar el precio, las condiciones. No, yo no voy a firmar nada. Entonces, mucho gusto, me voy. Y ahí nos fajamos a pelear y a discutir que sí, que no, que para allá, que para acá. Y finalmente firmó. Ok, yo voy a firmar por 2 semanas nada más. Las 2 semanas que voy a estar aquí. Bueno, ok, está bien. Pero, y entonces firmó. Porque si no firma, entonces yo puedo hacer que un día la deje en la mañana y en la tarde salga con otro y ya está. Me bailaron el cliente. Entonces, eso es una de las cosas que, claro, yo a mucha gente, muchos contratos les digo, bueno, mira, esto firmaste esto y esto es papel higiénico. ¿Qué hago con el papel higiénico? Ustedes saben, cada quien sabe qué hacer. Pero, porque a la chiquita, si alguien quiere romper el contrato, te lo rompe. Y entonces, en realidad lo que está es el compromiso, el commitment con el cliente. Pero si la persona no me firma el papel, ya de entrada yo estoy pensando que ya me quieren hacer la jugada. Si no me quieren, ahora ya me lo firman, igualito se la pueden hacer a uno, pero por lo menos tenemos algún soporte para tratar de exigir o demandar algo. Igual, al final ella puede, después de una propiedad, cancelarme el contrato y si yo no me protegí bien en el periodo de protección, porque eso tiene un periodo de protección. Si yo le muestro una propiedad, yo estoy protegido a que yo le pongo generalmente 3 años, que ella no puede comprar esa propiedad 3 años después de haber terminado. Si me firmó por una semana la exclusividad, pero en esa semana yo le mostré 3 propiedades y ella quiere comprar una de esas 3, no puede comprarlo hasta dentro de 3 años después de haberla visto conmigo. Entonces pongo un periodo de protección. Entonces ese contrato de corretaje de compradores tiene las partes y condiciones del acuerdo, las características de la propiedad que el comprador quiere comprar. Generalmente los americanos se reúnen media hora, 1 hora, 45 minutos con el cliente y le dicen, mira, ¿cómo es que quiere la casa? Con basement, sin basement, con patio, sin patio, 3 habitaciones, 2 baños. Entonces la persona le da un nivel de detalles porque el americano sabe lo que quiere. Cuando él sabe lo que quiere, se lo comenta a su agente, el agente busca entre 60,000 casas y le dice, mira, hay 3 que reúnen los requisitos. Van a ver las 3, ponen en contrato alguna de las 3 y compra. El problema con el latino es que no sabe lo que quiere. Entonces usted se sienta, ¿cómo lo quiere? 3 habitaciones. No, puede ser de 3, puede ser de 4, puede ser de 5, puede ser de 2. Puede ser con patio, puede ser sin patio, puede ser con vea, puede ser aquí en la China, en Pekín, en el norte, en el sur. Entonces, lo que puede ser es que quieren ver 30 casas antes de decidirse por alguna. ¿Qué le digo yo a los compradores que les voy a enseñar a ustedes? Y esto es una cosa que me ha funcionado en la vida. Y es que el que ve muchas casas, después no termina feliz con ninguna. Hicieron un experimento unos psicólogos con niños. Pusieron un grupo de niños y les dijeron, mire, aquí hay 3 juguetes. Cualquiera, el que quiera es suyo, lo puede usar, disfrutar. Entonces los niños llegaron, vieron los 3 juguetes, y escogieron diferentes juguetes. Uno escogió el 1, otro el 2, otro el 3. Pero todo ese grupo de niños se llevó ese juguete y fue feliz, lo disfrutó y lo usó hasta que lo rompió o hasta que llegó un nuevo juguete. Pero al otro grupo le dieron a escoger. Qué malo es eso, ¿no? Pero no solamente le dieron a escoger, sino le dieron la oportunidad de cambiar. Mira, puedes con uno de los 3. Si no te gusta, en 30 días puedes venir a cambiarlo por otro. Bueno, el 90% vino a cambiarlo por otro. Y entonces a los 30 días quería cambiarlo por el tercero que no tenía. No, eran 2 oportunidades nada más. Resultado, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, porque entonces el juguete no lo disfrutaron para nada. Cuando tienen muchas oportunidades,
Lo que pasa, un comprador que ve, hay gente real estate, hay uno en YouTube que dice que él es el rey de los, tiene el récord, mostró 20 casas en un día, sale a las 6 de la mañana, un cooler, agua, sándwich, entonces en una casa le muestra a un cliente 20 días, ¿y qué hiciste? Tú no eres una gente, un tour de casa es eso, pero al final del día el cliente quedó cansado y no se acuerda de ninguna de las 20 casas que vio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Nada. Entonces, él cree que la está haciendo y no, al contrario, el cliente lo que queda es con ganas de ver 20 más. Y al final, cuando compre una de las 40, va a quedar insatisfecho pensando que a lo mejor la que le gustaba iba a estar en las 20 que dejó de ver. Entonces, ¿Y la quiere volver a ver? Sí, la quiere y hasta la quiere volver. Entonces, ese es el problema que está causando hoy día, pienso, puede ser una de las razones que causa tantos divorcios. Antes uno no se podía casar sino con la hija del panadero, la del lechero, la vecina. No había sino 2 o 3 opciones, pues. El rancho, ¿no? Pero ahora que hay catálogos, entonces hay catálogos en Rusia, en China, en Japón, las tailandesas, las colombianas. Oye, entonces se hace tan difícil, porque tú dices, bueno, y si esta, y será, y a las mujeres le pasa lo mismo con los hombres, pues, oye, entonces, no, y entonces por eso es que están en el peor es nada. Entonces, va a estar con mi peor es nada mientras aparece este es mejor que el peor es nada, y entonces ahí vamos. Entonces al cliente hay que decirle, ¿tú quieres ser feliz con tu casa? Bueno, déjame el trabajo a mí. Yo te voy a mostrar 3 número 1. Y usted llega y encontró 3 casas que son 3 casas que son excelentes. Usted le muestra primero la mejor, la peorcita. Y él dice, oye, me gusta, mira, esta de los 10 requisitos tuyos cumple 8. Sí, me gusta, vamos a hacer una oferta. No, espérate, vamos a ver la otra. En la otra, mira, de los 10 requisitos cumple 9. Oye, me gusta esta más que la otra, vamos a hacer una oferta por esta. Y le muestra la última, que es la mejor. Mira, esta de los 10 cumple los 10. Entonces, ya pasa oferta por la última que vio, pero todavía te quedan 2 en backup que también le gustaron. Y entonces, así es la mejor manera de trabajar con un comprador. Ahora, pues el problema con los compradores es lo que les digo, pues que son más desgastantes de tiempo, pero es como generalmente uno comienza trabajando con compradores hasta que ya te haces un experto en agarrar vendedores, ¿verdad? Luego tenemos los contratos de opción. El contrato de opción es un contrato donde unilateral, porque el que pone la opción es un comprador potencial con derecho a comprar, pero no con obligación de comprar. Mientras que el vendedor o propietario sí tiene la obligación de vender, no se puede retratar de vender o sería demandado. Hay una contraprestación de valor, la información de la propiedad, si es asignable o no, es decir, si yo puedo traspasársela a otra persona y pues la contraprestación valiosa y sustancial de valor. Uno tiene que dar un dinero, hay que pagar algo por tener esa opción, ¿verdad? Entonces esos son los contratos de opción. Los contratos de compra-venta es un contrato bilateral porque obliga al vendedor a vender, al comprador a comprar, y el estatuto de fraudes dice que debe ser firmado y por escrito y firmado para que cumpla con el estatuto de fraudes y tenga según el estatuto de limitaciones, una vigencia de 5 años. ¿Qué debe ir al contrato de compra-venta? El nombre del vendedor, el nombre del comprador, la descripción legal, que ya lo vimos en la unidad anterior, la contraprestación de valor por un valor de $10 este contrato, el precio total de compra, $500,000, las condiciones de financiación, el dueño va a financiar el 20% o todo es cash al cierre, el tipo de escritura que traspasa, Quick Client Deed, Bargain and Sell Deed, Special Warranty Deed o General Warranty Deed, que es la que generalmente se utiliza, la evidencia del título, los gastos y prorrateos que se van a hacer. Los gastos son los gastos de cierre, pues, quién va a pagar el abogado y cómo se van a prorratear los gastos, cuánto va a pagar el vendedor, cuánto va a pagar el comprador, la propiedad personal a dejar, si se va a dejar algo de propiedad personal, la nevera, la lavadora, la secadora, en un bill of sale, la fecha, hora y lugar de cierre y la fecha de posesión. Generalmente la fecha, hora y lugar de cierre es la misma fecha de posesión. O sea, el día que yo cierro me dan mis llaves. Pero puede suceder que el día de cierre me diga el vendedor, mira, no me he podido mudar todavía. Dame chance. Oye, el 31 de diciembre voy a pasar. Entonces, bueno, el comprador le puede dar unos días más al vendedor para que se mude. Si son muy largos, entonces podría ser que el vendedor pague una renta por semana al comprador hasta que tome posesión el comprador. Lo que no es frecuente y casi nunca sucede es que la posesión se tome antes del cierre porque crea un contrato verbal, como dije antes. Si ella me deja entrar, tomar posesión de su casa, estamos creando un contrato verbal paralelo que podría entonces entrar en choque con el contrato escrito que tengamos. Por eso es que, por lo general,
Incluso los bancos prohíben que haya una toma de posesión o de arreglos antes del cierre de la casa, porque crearían entonces un contrato alternativo. La divulgación de defectos materiales. Defectos materiales es cualquier cosa que sea visible y que pueda afectar el valor material de la propiedad. Si no es visible, pero lo conocemos, también tenemos que decirlo. No es visible porque hay una carpeta tapando un hueco, pero el dueño me dice, mira, esa carpeta la puse porque hay un hueco debajo, yo tengo que decirlo, aunque no esté visible. Entonces, todas las cosas materiales, hablábamos el primer día que tú me preguntabas de Asís. Si yo vendo Asís, no significa que yo me puedo callar la información de lo que esté dañado. En una demanda en la Corte Suprema de la Justicia, Johnson versus David, sucedió eso. Vendieron una propiedad Asís, pero resulta que así había daños que conocía el dueño y por consiguiente entonces él perdió la demanda. Si él conoce que habían esos daños, tenía que decirlo. Entonces la estipulación Asís, como está, no elimina la obligación que hay de hacer un disclosure de todos los daños conocidos que pueda tener la propiedad. El gas radón es un gas que sale del centro de la Tierra. El gas radón ni huele ni se ve. Entonces puede ser que un basement, y aquí hay muchos basements, tenga gas radón y la persona puede estar enfermándose a consecuencia de eso. Esto se descubrió justamente así. Una dama que vivía en un basement, resulta que se enfermó de cáncer en los pulmones y cuando vieron a ver era por una altísima concentración de gas radón y era que ella había rentado la parte superior de su casa y entonces vivía en el basement y en el basement había mucho gas radón. Si ustedes buscan gas radón, pueden buscar en Google gas radón en la Florida o gas radón en Georgia o en Illinois, van a ver que hay mapas de gas radón que muestran la concentración de gas que hay por condados. Entonces, mira, aquí está en Illinois. ¿Dónde está el mapa? Illinois radón mapa, aquí está. Entonces, fíjense, lo que está en azul es lo que tiene, es la zona que tiene una alta concentración. O sea, prácticamente todo Illinois, ¿verdad? Lo que está en amarillo es la que es mediana y la zona que no tiene es la verde, que es prácticamente aquí, no sé, apenas en esta esquinita aquí es la que tiene un bajo nivel. ¿Qué es azul? Azul es cuando se encuentra con 4 picocuries por litro, que se considera que ya es un grado peligroso. 4 picocuries por litro. ¿Cómo se determina el gas radón? Como no huele ni nada, lo que se pone es una capsulita que se deja ahí unos días, eso absorbe el gas, se cierra, se manda al laboratorio y te dice, mira, tiene 4 picocuries por litro. 4 picocuries por litro es ya de peligro. Cuando tiene menos de eso, entonces es que entra en la zona media, y cuando está por debajo de 2 es la zona verde. Entonces, pero un agente real no puede opinar sobre eso. Si tiene 3.9 picocuries, usted no puede decir, no, tranquilo, que 4 para arriba es que es peligroso. Sí, ¿verdad? Entonces, el caso es que la situación con el gas radón es que él es un gas que no dice por dónde va a salir. El gas puede salir hoy y puede no salir mañana. La ley lo que obliga en la Florida es a revelarle al potencial comprador que podría ser que en el basement haya gas radón y si él quiere tiene que hacer el estudio y pagarlo. Pero el comprador no quiere pagar eso. Un estudio que vale $300, más o menos. La capsulita es económica, lo que vale más es mandarlo al laboratorio, y se toma tiempo. Hay que tener entonces por lo menos un tiempo de 10, 15 días para el estudio. Puede ser que el vendedor diga, no te voy a esperar a que dé ese resultado. Pero como no lo obliga la ley, sino solamente a revelarlo, solamente si el comprador lo sabe, entonces tiene la potestad de ordenarlo o no hacerle caso. De todas maneras, el gas radón, el tema es que si está presente, no es un problema de fuerza mayor que no pueda resolverse. Se pueden poner extractores de gas que lo resuelvan y entonces eliminar todo el gas radón que se encuentra en el basement. El problema es que puede volver a aparecer. También puede suceder que se haga el estudio, no haya gas radón y el día de cierre empieza a salir gas radón. Porque es un gas que sale del centro de la Tierra, es producto de la fusión del uranio, de todos los minerales que hay ahí, y de pronto sale, de pronto no sale. La razón de que tenga azul toda esa zona es porque es donde más té se hacen, pues, probablemente. Y también porque es donde más basement hay y donde más el gas se concentra. En las otras áreas donde hay casas que no tienen basement, sino que es campo a descubierto, pues entonces el gas sale, pero se dispersa. Entonces es la razón, no alcanza las concentraciones de los 4 picocuries. En todo caso, eso es lo que hay que revelarle a un cliente en relación al gas radón. Pero la pintura de plomo sí es algo delicado,
Antes del año 78 estábamos rellenos de plomo. Había soldaditos de plomo, labiales de plomo, la pintura y la gasolina tenía plomo. Entonces, todos estábamos contaminados por plomo. No fue sino hasta el año 78 cuando salió una legislación prohibiendo usar pintura de plomo. Pero entonces todas las casas construidas hasta hace años podían tener pintura a base de plomo. Y aquí sí, si un agente real estate no hace el disclosure correspondiente en la Florida, puede meterse en problemas. Y esto es ley federal. O sea, uno tiene que entregarle un disclosure al comprador si la casa fue construida antes del año 78, que la casa podría tener plomo, y él tiene un derecho para hacer una inspección dentro de los 10 días después de firmar el contrato para encontrar si hay plomo o no hay plomo. Si hay plomo, él puede retratarse de la compra. Si no, él puede continuar con ella. La mayoría de los compradores lo que hacen es un waiver. Un waiver es que firman y dicen, no, yo no quiero hacer ese estudio. ¿Por qué? Porque, bueno, si la casa se construyó antes del año 78, ya sé que tiene plomo, pero la han pintado 4 veces, 20 veces, pues ya esa pintura de plomo está tapada y recontratapada. Y si no me voy a poner a raspar la pintura, pues no va a pasar nada, porque el peligro es que raspándola, ese polvo pueda afectar los pulmones. Entonces la mayoría le hace un waiver, pero lo que no podemos hacer un waiver es dejar de hacer el disclosure, porque si no lo hacemos nos pueden demandar. Entonces muchos brokers, para evitar cometer el error de la omisión, obligan que aunque la casa sea 2020, se haga el disclosure. Es mejor pecar por exageración y no por omisión. En todo caso, eso es lo relevante en cuanto a la pintura de plomo. También en la Florida, casas que tienen, por ejemplo, paneles solares en los techos. Hoy día en Orlando casi todas las subdivisiones le están poniendo paneles solares, le están poniendo tanques de calentamiento de agua que ahorran energía cuando calientan el agua. Sistemas que cuando bajas el trono ahí, entonces consume menos agua, 2 litros en vez de 5 o de 7. Entonces, todos esos ahorros energéticos hacen que el que le compre una propiedad que tenga esas condiciones puede tener descuentos de taxes, y eso hay un brochure para informarle al potencial comprador de los beneficios fiscales que puede tener cuando su propiedad califica como una propiedad que tiene eficiencia energética. La divulgación del HOA, de la Asociación de Propietarios. Uno tiene que informar de que hay un HOA, porque el comprador va a tener que pagar eso, va a tener que aplicar al HOA, va a tener que ser aceptado por el HOA. Si la persona tiene, por ejemplo, delitos criminales, ha estado en la cárcel, hay asociaciones que no lo van a admitir. Si es pedófilo, hay asociaciones que no lo van a permitir. Entonces, él tiene un derecho a rescindir el contrato de 3 días después de que HOA le diga si fue aprobado o no. Y ese derecho termina en el cierre. Ya después que cerró, pues si él no fue aprobado, pues entonces las consecuencias son de él. Hay gente que no aplica sino después de comprar la propiedad. No es recomendable, porque yo he conocido casos que aplican después y le dicen, no, usted no puede porque usted tiene un récord criminal. Entonces le toca vender la casa o rentarla, pero no puede vivir ahí. También se dio el caso de alguien que pasaba así, pero no era él el que tenía el delito criminal, sino su papá, pero entonces hasta que no probó que no era él, sino su papá, no lo dejaron vivir, y lo dejaron vivir, pero con la condición que su papá no lo visitara. Entonces son situaciones, el HOA tiene mucho peso en la Florida, y por consiguiente, entonces hay que tener el cuidado de informarlo. También hay HOA que son muy costosos. Yo recibí una llamada de una colega, ya ella no hacía real estate, se casó con un coronel con mucha plata, entonces me dijo, mira, queremos hacer una oferta, pero ya hoy, porque nos la van a ganar de mano, la casa está baratísima. Entonces, bueno, hicimos la oferta a la medianoche, y al día siguiente, cuando llamamos al HOA, eran $15,000 mensuales del HOA. Pero si el mortgage me va a salir en 7, bueno, sí, la casa te sale más barata el pago mensual que el HOA, porque el HOA es una subdivisión frente al mar que tenía un yate con capitán incluido para los de la asociación, una limusina con chofer, desayuno todos los días en la casa club, periódico en la puerta, mejor dicho, el servicio de limpieza de la casa. Entonces, claro que te vale más el HOA que el mortgage de la casa. Y nada más la afiliación, hacerse miembro de HOA, era $50,000, y el dueño de la casa decía, yo te lo pago. Pero claro, él seguramente quería ya salirse de esos pagos tan altos. Entonces, por eso es que es muy importante informar del HOA. Capaz el comprador no tiene para pagar el mortgage, pero no tiene para pagar el HOA, ¿verdad? Y generalmente eso es obligatorio. Además de la obligación de que si no es aprobado no puedes vivir en ella. El impuesto a la propiedad, una persona no puede confiarse en que si la casa dice que los property taxes fueron $1,000, eso es lo que va a pagar él también. Porque los property taxes no solamente dependen del valor de la casa, también dependen del dueño de la casa. Si el dueño es homestead y es viuda y es ciega y es sorda, es decir, si tiene una cantidad de deducibles que no va a tener el nuevo comprador inversionista, entonces probablemente el nuevo comprador inversionista va a tener que pagar más que los impuestos que pagaba la actual propietaria. Por eso estamos obligados a informar que si quieres saber cuáles son tus taxes,
tiene que acudir a la oficina de inmuebles para ver cuáles van a ser los costos de los impuestos cuando adquieras la propiedad. El código de construcción, lo que tú mencionabas también. Si uno compra una casa que está fuera de código, el comprador ahora se hace obligado de cumplir con los códigos de construcción. Lo que debe hacer el vendedor es informarte, mira, la casa está fuera de código, ya recibí notificaciones de la ciudad que hay que tumbar, hacer, etc. Cuando el comprador no puede repararla porque no tiene el dinero, lo que hace es que la vende a un inversionista, constructor o que hace flipping, entonces la adquieren, la ponen en código y la vuelven a vender. Entonces, pero la obligación del vendedor es informarle al organismo ejecutor de los códigos entre los 5 días después de haberla vendido, mira, ahora ya yo no soy el responsable, sino el nuevo comprador, y él está informado que la casa está fuera de código. Entonces, eso es lo que hace que mucha gente venda sus casas cuando llega a la ciudad y le dice, mira, o la pones en código, porque es un asunto mandatorio. ¿Okay? Eso es todo de la unidad de los